¿Cómo llegamos a ser hijo de Dios? O sea, ¿cómo alcanzamos a ser hijo de Dios? O viene otra pregunta que en esta noche vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios. ¿Todo ser humano es hijo de Dios? Sabe que a veces cuando uno dice o hace esta pregunta, hay gente que no les gusta, se molesta. Porque muchas veces se cree que por ser criatura de Dios, ya con eso se alcanza a ser hijo de Dios. Otros hasta piensan que decirle a alguien que no es hijo de Dios es como decirle que no es humano, en otras palabras. Pareciera como que ser humano es como sinónimo de ser hijo de Dios, y nada de eso. Vamos a mirar por la palabra de Dios. Primero, ¿qué es un hijo de Dios? ¿Cierto? Y lo segundo, ¿cómo se llega a ser hijo de Dios? O sea, ¿cómo alcanzo yo a ser hijo de Dios? En el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, el Señor da una orden a los discípulos. Ese es un pasaje bastante conocido. Hablamos mucho de él. Pero en esta noche quisiera que miráramos esto de hijo de Dios y criatura. El capítulo 16 de Marcos, el verso 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire lo que presenta allí. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto se lo está diciendo el Señor Jesús a los discípulos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está enseñando que todo ser humano es criatura de Dios. Todo ser humano, sin excepción. ¿Por qué? No solo el ser humano, hasta la creación misma. Todo. Nada de lo que existe se creó por sí mismo. Lo que existe es el resultado de la obra poderosa del Señor, ¿cierto? Las cosas que vemos y las que no vemos. Y quiero decirle que no solo Él es creador, sino que Él sustenta su creación. Dice la Biblia que Él da vida, o mejor, da alimento a todo ser vivo, porque para siempre es su misericordia. Entonces, el Señor dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Primero, todos somos criaturas de Dios. Segundo, ser criatura de Dios no garantiza la salvación. Porque el versículo siguiente dice: el que creyere y fuere bautizado, hablando de sus criaturas, será salvo. Mas el que no creyere, igualmente hablando de sus criaturas, mas el que no creyere será condenado. Queda claro que todos somos criaturas de Dios, pero también queda claro que ser criatura de Dios no te garantiza ser salvo. O sea, que tú eres criatura de Dios no lo discutimos. Pero el Señor mandó a predicar el evangelio a sus criaturas. Y sus criaturas eligen si quieren salvarse o quieren perderse. Si quieren salvarse, pues reciben el evangelio. Y si quiere perderse, pues lo rechazan. Pero es decisión de la persona. Pero fíjese que el hecho de ser criatura no significa que ya son salvos. Eso por un lado. Por otro lado, si miramos el evangelio de Juan, el capítulo 1 del evangelio de Juan, capítulo 1. Observe, hermano y amigo, si usted está allá y tiene la Biblia, puede abrirla, puede ir mirando para ir constatando que es cierto, que es verdad lo que estamos enseñando. El capítulo 1, el verso 11 dice: a lo suyo vino,
hablando al pueblo de Israel, hablando de su heredad, hablando de su posesión. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Note que se está refiriendo al pueblo de Israel, pero ellos también son criaturas de Dios. O sea, a sus criaturas vino, a lo suyo, al pueblo elegido, y los suyos no le recibieron. Estoy en el capítulo 1 de Juan, el verso 11. Mas a todos los que le recibieron, el verso 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queda claro que sus criaturas no son hijos de Dios hasta que no reciben al Señor. Eso es lo que está diciendo allí. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo la Biblia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, primero recibirlo. Ahora, ¿qué es eso de recibir al Señor? Recibir al Señor no es tener una Biblia en la casa guardada. Recibir al Señor no es cantar himnos, no es orar solamente. Porque algunos dicen, yo canto himnos, yo también oro. Es que eso no te hace hijo de Dios. Cantamos en gratitud a Dios y porque Él solo merece la alabanza. Cantamos como una acción, una expresión hacia Dios en reconocimiento de lo que Él es. Pero cantar himnos no es lo que me hace hijo de Dios. Oramos para charlar con Él. Hablamos con Dios. Presentamos nuestras necesidades. Agradecemos. Tenemos comunión con Él. Pero orar no es lo que me garantiza ser hijo de Dios. Ahora, yo oro porque soy hijo de Dios. Pero no es la oración la que me garantiza a mí ser hijo de Dios. Primero, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. Hay que recibir al Señor, hay que recibir su palabra. Nadie se salva por cantar, pero claro que los salvos cantan. Nadie se salva ni es hijo de Dios porque tenga una Biblia en la casa, ni porque lea la Biblia. Es salvo si pone en práctica, si obedece a lo que la Biblia enseña. Ya eso es otra cosa, ¿verdad? Hay que recibir al Señor. Recibir al Señor implica reconocerlo a Él como soberano. Estar dispuesto a someternos a la voluntad de Dios. Estar dispuesto a dejar a un lado nuestros caprichos, nuestros deseos. Incluso aquellas cosas que tanto nos agradan. Si van en contra de la voluntad de Dios, si van en contra de lo que a Dios le agrada, hay que dejarlo a un lado. Eso es recibir al Señor. Digo esto porque a veces no tenemos claro estas cosas. Y entonces la persona dice, no, pero es que yo también oro, yo también canto, tengo una Biblia en la casa. Le doy gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios por todo eso. Pero eso no es lo que te garantiza ser hijo de Dios. Hay que recibirlo a Él. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Otro punto. Note que el Señor mandó en Marcos capítulo 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, ya habló de invocar su nombre. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que invocar el nombre en el bautismo. En otras palabras, hay que ser bautizado en el nombre de Jesús para salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, recibir al Señor implica creer en su nombre. Recibir al Señor implica creer lo que el Evangelio establece. Y lo que el Evangelio dice es que hay que ser bautizado
en el nombre de Jesús. Eso es recibir al Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Fíjese usted, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Claro que algunos menosprecian el nombre de Jesús y dicen que no es importante. Sin embargo, la Biblia dice que la piedra reprobada o desechada por los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. El nombre de Jesucristo es la base, es el fundamento donde esta iglesia está sentada para crecer y nadie podrá hacerle frente. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento. Ya hay un fundamento. Usted no tiene que estar echando fundamentos. Usted no tiene que estar cambiando nada. Lo que hay es que seguir construyendo sobre este fundamento. Aleluya. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, no es solo decir creo en Dios, no es solo cantar himnos, cantar coros, orar. Hay que creerle a Él, hay que recibirlo a Él, hay que ser bautizado en el nombre de Jesucristo, porque esa es la orden de Dios. El Señor mandó que se predicara en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Así que donde se habla del arrepentimiento, donde se hable del perdón de pecados, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces vamos mirando esas cosas. Y mire todo el proceso para que sus criaturas lleguen a ser hechos hijos de Dios. Volvemos al texto de Juan capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos. Uno se hace hijo de Dios. Es que toda persona que nace, antes de nacer, necesitó ser engendrado. ¿O acaso nace alguien sin ser engendrado? Bueno, una persona para nacer de nuevo, para nacer para la vida espiritual, necesita ser engendrado por la palabra de Dios. Podemos decir que el nuevo nacimiento es el resultado de haber sido engendrado por la palabra de Dios. Eso es lo que es el nuevo nacimiento. Entonces, mis hermanos y amigos, todos somos criaturas, pero las criaturas deben recibir el evangelio para ser hechos hijos de Dios. Ahora, no nos salvamos por ser criatura de Dios. Para ser salvos hay que ser hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Si una persona no es hija de Dios, no puede heredar el reino de Dios. Pero ¿cómo va a heredarlo si no es hijo? Estas palabras a veces suenan duras, de verdad, pero es la verdad y es la palabra de Dios y es lo que puede salvarte. De pronto al principio no te suene bien, sin embargo, considera bien que lo que te estoy hablando es palabra de vida eterna, palabra de Dios. Aleluya. Ahora mire, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no decimos que somos hijos de Dios porque estamos de pronto ilusionados, no. No somos ilusos. Estamos convencidos que somos hijos de Dios porque obramos de acuerdo a la palabra de Dios. Claro, por eso. Porque hemos recibido el evangelio, porque lo hemos abrazado, porque hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora me dirá un hermano que está en la iglesia, que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús. Hermano, entonces ¿yo qué hago en la iglesia? Hermano, pues estás en el proceso, hermano. No estás perdiendo el tiempo. Estás en el proceso. Y órale a Dios y sigue. Sigue buscando a Dios hasta que Él te dé la oportunidad y tú también tomes la decisión de ser bautizado en ese nombre glorioso, poderoso. Ese nombre que ha sido dado a los hombres para poder ser salvos. Ahora miremos lo que dice la Biblia en Gálatas, el capítulo 4. Dice de la siguiente manera:
Capítulo 4 de Gálatas, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Explica claramente que no éramos hijos de Dios. El mismo apóstol Pablo le dice a los que ni el pueblo de Israel, que estaba bajo la ley, no era hijo de Dios, pero que Dios se manifestó en carne en su tiempo. ¿Para qué? Para liberarlo de la esclavitud y darle libertad a todo el que recibe el evangelio, para recibir o ser adoptados como hijos de Dios. Hijo de Dios por adopción, porque somos hijos de Dios por adopción y también lo somos por engendramiento. Fíjese usted. Entonces, somos adoptados, dice, para ser adoptados hijos suyos. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo que queda claro que no eran hijos de Dios, eran criaturas de Dios, pero ahora pasan a ser hijos. Por cuanto reciben el evangelio, ahora a través del evangelio reciben la adopción para ser llamados hijos de Dios. Ahora, dice también el verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjese usted, usted quiere ser heredero del reino de Dios, tiene que recibir el evangelio, hermano y amigo. Esta no es una idea nuestra. Nosotros no estamos de pronto con el afán de hacer crecer el número de feligreses, el número de hermanos. No, ese no es el punto. El punto es que el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es más, el apóstol Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Criaturas muertas en delitos y pecados. ¿Sí ven? Y que sus criaturas pueden recibir vida a través de la predicación del evangelio, y no solo vida, sino que pasan a ser hijos de Dios, a ser hechos hijos de Dios. Eso lo dijo Jesús. Jesús dijo que llegaría el momento en que aún los muertos escucharían la palabra y recibirían vida. Hay gente muerta en pecado. Pero en esta noche y siempre que se predica la palabra, todo el que la escucha y la recibe puede salir. Así como Lázaro, que tenía 4 días de muerto. Yo no sé cuántos años de muerto llevas tú, porque el tiempo que llevas en el pecado, estás muerto en delitos y pecados. Estás separado de Dios. 20, 30 años, 40, 50, no sé el tiempo que lleves. Lo que sí te digo es una cosa. En esta noche, si tú recibes la palabra, así como Lázaro resucitó, tú puedes resucitar también. Pero hasta ahora, si no recibes el evangelio, estás muerto en delitos y pecados. Sí, Señor. Ahora, yendo al caso de Lázaro, el Señor le pregunta a Marta y a María, ¿dónde le pusiste? Ellos fueron y le mostraron. Y entonces, después que le muestran, cuando él ordena que quiten la piedra, se adelanta una de sus hermanas y dice, Señor, llegue ya. Es decir, no hay posibilidad humana. Usted está listo. Quiero decirte que hay gente que los consideran así hoy en la sociedad, sin esperanza. Personas que las tienen separadas, las tienen por allá desahuciadas, las han alejado de la sociedad. Personas que nadie quiere pasársele al lado de ellos. Todo el que los mira se les retira. Que nadie quiere tenerlos de vecino. Pero te advierto que no importa la situación en la que tú te encuentres, hay poder en el nombre de Jesús. Si tú le predicas la palabra y esa persona recibe la palabra, porque ese muerto espiritual puede oír, porque Dios puede hablarle al corazón si tú hablas la palabra,
Él puede salir de ese estado. Él puede salir de esa situación de muerte y puede recibir vida eterna en Cristo Jesús. Entonces queda claro que todos somos criaturas de Dios, pero no hijos, no hijos. Tú puedes ser hecho hijo de Dios hoy. Y las criaturas no son las herederas. Los herederos son los hijos. Así que tú procura hacerte hijo de Dios. Déjate engendrar por Dios. Déjate transformar por Él. ¿Sabe una cosa? Viene a mi mente un pasaje y es allá en la transfiguración. Dice la Biblia que apareció el Señor hablando con Elías, con Moisés. Y en eso, bueno, hablaba acerca de que Jesús iba para Jerusalén y al sufrimiento, en fin. Pero cuando ya todo termina, se oye una voz que dice, hablando de Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Porque hasta allí el pueblo estaba pendiente a Moisés y a Elías. Y Elías y Moisés. Y la ley de Moisés y lo que dijo Elías. El Señor dijo, ya es tiempo. De ahora en adelante tienen que oír es a Jesús. A él oíd. Hermano y amigo, yo no sé cómo estás oyendo y cómo estás creyendo. Te hago la invitación en el nombre de Jesucristo para que escuches bien. Al que hay que oír es al Señor Jesús. El que escucha a Jesús recibe vida eterna. Porque Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Así que puedes caminar, puedes andar si recibes el evangelio. Pero tienes que dejar a un lado los argumentos. Que a mí me dijeron, que a mí me contaron, que fue que me enseñaron. Déjate de eso. Tienes que creer a la Biblia. Tienes que creer a la palabra de Dios. Entonces, vamos a puntualizar. Primero, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos. Segundo, ser criatura de Dios no te garantiza la salvación. Para ser salvo hay que ser hijo de Dios. Tercero, para ser hijo de Dios hay que ser engendrado por la palabra. Hay que recibir el evangelio. Cuarto, recibir el evangelio implica creerlo y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y claro, de ahí en adelante, conservarnos, guardarnos, que el Señor nos dirija hasta que sea que partamos de esta tierra al sepulcro o que el Señor levante a su iglesia. Eso es lo que la Biblia muestra. Alabanzas al nombre del Señor. Ya para terminar, hermanos y amigos, un punto que quiero explicar aquí es: nadie se salva por ser bueno. Escúcheme esto. Nadie se salva por ser bueno. Uno a veces dice, oye, esa persona es buena gente. Claro. Y escucha esta palabra, es un gran ser humano. Está bien. Y dígame, si es un gran ser humano, ¿a quién no le gusta estar al lado de una persona así? Claro que a muchos. Lo queremos tener de vecino. Lo queremos tener de compañía en el trabajo. Claro que sí. Es un gran ser humano. Pero con todo, con eso no califica para entrar al cielo. Si vamos al capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, encontramos un gran ser humano. Además de gran ser humano, un hombre dedicado a la vida espiritual o a la vida devocional en cuanto a lo religioso. Cornelio, piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal con toda su casa. Con todo, Dios le envió un ángel para que le dijera que aunque lo que estaba haciendo era bueno y que sus oraciones y sus limosnas estaban haciendo algún efecto, con todo necesitaba que Pedro le dijera lo que él requería para ser salvo. Y cuando Pedro viene, ¿sabe qué le dijo? Le predicó el evangelio y luego lo bautizó a él y a los que con él estaban en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Queda claro que por bueno no se salvó, sino por recibir el evangelio y bautizarse en el nombre de Jesucristo.
Y luego, como consecuencia a eso, pues el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban allí y hablaban en lengua y glorificaban a Dios. Eso hay que tenerlo claro entonces, que nadie se salva por bueno. Tampoco nadie se pierde por malo. Es que él es muy malo. No, el evangelio es para todos. Si tú recibes el evangelio, no importa dónde estés hundido. Porque es que hay dos extremos, hermano. Los que tenemos por allá como muy malos y aquellos que se creen como muy buenos. Igual, Jesús en el capítulo 13 de Lucas, cuando le contaron un acontecimiento que se había dado de algo, que una torre había caído, había matado a muchos, el Señor dice, ¿y qué creen? ¿Que los que cayeron en esa torre eran más malos que todos? No, os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquel que creemos muy malo necesita recibir el evangelio. Aquel que creemos muy bueno también necesita el evangelio. Porque igual, si no reciben el evangelio, los dos van al mismo lugar, a la perdición eterna. Pero en esta noche hay salvación en el nombre de Jesucristo. Así que, hermanos y amigos, le invito, el que ya haya recibido el evangelio, abrácelo. El que no lo haya recibido, ¿qué está esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando agravarte? ¿Estar en una clínica, en un hospital? Claro que llegamos a las clínicas. Claro que hay obra hospitalaria. Claro que el evangelio se está predicando en todas partes. Pero ¿estás esperando eso? ¿Acaso no te das cuenta lo que Dios está haciendo por ti? Mira, en esta noche, este medio por el cual estoy predicando es una oportunidad que Dios te da para que tú recibas el evangelio. No hay excusas, que la iglesia, la capilla me queda lejos, que no puedo salir, que los niños, que el trabajo. No hay excusas. Ahí en tu casa hoy puedes recibir el evangelio. No hay excusa. Nadie se pierde porque no tuvo la oportunidad. Se pierde porque fue un rebelde, porque no quiso recibir el evangelio. Así que en esta noche, amados hermanos y amigos, hay salvación en el nombre de Jesucristo.